Bueno, pues vamos entonces a dedicarnos al apartado, dentro del apartado de lengua, lo del verbo, ¿vale? Que parece que, bueno, que los que habéis echado un vistazo y tal, pues supone un poquito de dificultad y demás. Vamos a intentar aclararlo eso. Bueno, dentro de este apartado de lengua, aparte del verbo, tenéis otro contenido que es las palabras homófonas, pero eso no hay ningún problema, porque quiero decir, no hay un problema que lo podéis preparar por vosotros mismos. De hecho, no vamos a tratarlo aquí en clase porque es simplemente, básicamente es un listado de palabras que suenan igual, pero que se pueden escribir de forma diferente. Así que vamos a centrarnos en el verbo, que es lo que tenemos aquí justo y a lo que se dedica más tiempo. Bueno, perdón, tengo que dejar compartir y de compartir este de aquí. Vale, bueno, vamos a hablar, en esta teoría vamos a explicar el verbo, vamos a hablar de la palabra, etcétera, pero a la hora de hacer los ejercicios, desde el punto de vista de los ejercicios, lo importante, lo que vais a tener que hacer es analizar la forma verbal. Luego diremos qué necesitamos, qué características, qué componentes, qué aspectos de cada forma verbal vamos a necesitar para el análisis, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer y de hecho, luego cuando os muestre, ya vosotros en casa, cuando lo miráis, los ejercicios, los enlaces que se os ofrecen son básicamente al análisis del verbo, ¿vale? Aquí vamos a ampliar un poquito más, vamos a decir alguna cosita más, pero todo centrado, encaminado un poco a eso que os digo. Bueno, bueno, yo no soy profesor de lengua, soy profesor de inglés, que también puede dar lengua española, pero realmente soy profesor de inglés. Pero los profesores de lengua se ponen muy intensos, muy así con lo del verbo, ¿no? Porque se dice siempre, y insisten mucho, ¿no? El verbo, porque es realmente la palabra, es la clave. En cualquier oración, en la lengua y tal, es la palabra clave. ¿Por qué? Porque es la que te permite realmente hacer una oración. Si cuando tú quieres crear una frase y en definitiva expresar algo, por supuesto es también el sustantivo, vas a necesitar activos, pero sobre todo vas a necesitar el verbo, porque el verbo que determina esa acción, esa situación, lo que pasa, es digamos lo que le da sentido a todo eso y en torno al cual, es la palabra en torno al cual se organiza todo. ¿Vale? Bueno, así un poco como empieza esta teoría. Básicamente el verbo indica eso, es esa palabra que nos habla, que nos refleja, que nos indica, que expresa, que comunica la acción, la situación, el estado en el que ocurre y lo que nos cuentan, ¿no? ¿Vale? El verbo dentro de una oración, ya sabéis que lleva o va acompañado de un sujeto, que es esa persona, esa cosa, es decir, el agente que lleva a cabo esa acción, ¿no? A veces el verbo nos indicará cuál es la acción que hace ese sujeto, o nos puede indicar el estado en el que se encuentra, ¿vale? También el verbo, a través del verbo vamos a conocer, vamos a saber en qué tiempo concreto sucede eso que nos está informando, o eso que nos está contando, ¿no? Si el sujeto hace algo, piensa algo. Resumiendo, ¿vale? Y el verbo, la palabra que indica, que se refiere, que nos comunica la acción, la situación, el estado, en definitiva, lo que sucede o lo que pasa en la oración. Eso solamente el verbo lo indica. Fijaos, si yo digo Manuel desayuna, nada que con desayuna ya nos indica cuál es la situación. Y luego Manuel y temprano acompañan a eso. O Manuel toma el autobús. Y tomar, la acción en sí, es el centro. Y el resto acompaña, aclara, explica, especifica esa acción. ¿Cómo? Toma el autobús. ¿Te suena raro? Coge el autobús. Sí. Vale, entonces esa es la importancia del verbo, ¿vale? Esa es como definición y tal del verbo. Bueno, desde un punto de vista, bueno, perdón, en este párrafo vuelvo un poco a hablar de ello, ¿no? A explicar un poquito más esto de que el verbo indique esa acción, esa situación de la oración. Hay veces que el... Hola, Katiuska, ¿qué tal? Bienvenida. Hay veces que ese verbo indica puramente una acción, como en María sube a su casa. La acción, ¿vale? de subir. A veces no es una acción puntual, sino que es un proceso, se expande. Cuando María ha crecido mucho este año,
ha crecido es más que una acción, es un proceso continuado, es decir, es una acción que lleva, que se extiende en el tiempo. Si yo digo María se encuentra cansada, hay realmente más que una acción, lo que se nos está indicando es, como decía antes, un estado, una situación. Es un presente. Es un presente. Pero no es exactamente que esté haciendo algo. No. Sino que es, digamos, el verbo lo que está indicando, que está reflejando su estado anímico, en cierta forma. Te ayuda a expresar el estado anímico. ¿Vale? Entonces, la capacidad, la posibilidad expresiva del verbo es amplia, es decir, es acciones, procesos, situaciones, estados, etcétera, etcétera, como comentaba antes, ¿no? Bueno, desde un punto de vista morfológico, es decir, de la forma del verbo, es una palabra variable. Ya sabéis, otra vez lo hemos indicado que cuando nos referimos a que una palabra es variable, quiere decir que cambia, que añade prefijos, sufijos o lo que tenga que ser para indicar diferentes cosas. En el caso del verbo, quizá la más variable de todas, porque va a variar bastante, puede cambiar bastante para expresar diferentes cosas. Fijaos, va a expresar número, persona, tiempo, modo y aspecto. Y para expresar todo eso, va a cambiar. Número, persona, tiempo, modo y aspecto es lo que vamos a necesitar, lo que vais a tener que decir vosotros a la hora de analizar las formas verbales. El ejercicio va a ser muy sencillo como el que luego vamos a hacer. Yo te doy una forma verbal y tú me tienes que decir qué número es, la persona, el tiempo en el que se encuentra, el modo y el aspecto. ¿A qué se refiere con aspecto? Ahora lo vamos viendo. ¿Vamos viendo? Yo quería saber también el modo, porque el modo es que yo sé, claro, la persona, o sea, la persona género, que... Sí, sí, sí. Pero me confundo lo que es el modo y lo que dice... Vale, ahora vamos viendo, porque de hecho, después de esta explicación hay como un cuadro ahí, unos cuadros, sí, y lo vamos a ir viendo. Pero ¿vale? en la... ¿Cómo? En la... Pues sí. Pero me ha dado, a mí no me gusta. Ay, vaya por Dios. Como, vea, es algo sí. que como yo tengo problemas en castellano con esto, igual lo tengo en inglés porque se ve igualito. Bueno, en inglés lo intentamos simplificar un poquito más, ¿vale? Sí, pero igual vale. tiempo. Vale, son tiempos verbales. Sí. Pero entonces quiero afianzarme en esto vale, pues para entonces, mejorar el otro. Perfecto, pues entonces estamos en el sitio y el momento adecuado. Sí, pero que ¿vale? tengo debilidades. No es que grave, pero sí tengo... No, pero te entiendo, porque esto que aquí es verdad, porque como dice que tío para, pues que vamos al cuadro, soy tal... Y incluso nosotros que somos todos hablantes nativos, Elena en este caso no es nativa del castellano, pero todos los que somos hablantes nativos del castellano, es que nos cuesta. Es que ya es difícil. O sea, de repente, pues Elena, que comentaba, pues también le resultará incluso un poco más difícil todavía. Pero es que a nosotros mismos nos cuesta identificar y decir el pretérito, pues cuando se queda no sé cuánto, del tal, de no sé qué. No, y más nosotros, por ejemplo, yo que vengo de un habla castellano, de un español distinto al de ustedes, he tenido que meterme en el diccionario, o sea, en Google, para ver la denominación de los tiempos. Una palabra para ustedes. Sí. Entonces yo digo, si esto es aquí, imagínate estoy en el examen que no voy a poder tener ningún tipo de ayuda, no voy a confundir. Pues, yo lo que voy a recomendar, ahora después cuando ya nos metamos con eso, yo voy a recomendar cómo hacer. Es decir, yo te voy a decir, bueno, pues porque la prueba, el ejercicio del examen ya lo voy a decir, porque es lo que vamos a hacer. Yo te doy una serie de formas verbales, 4 o 5, las que sea, y te digo, analízalas como hemos visto en clase, es decir, analízalas diciendo el número, la persona, el tiempo, el modo y tal. O sea, así. Vale. Y es como una cancioncilla. Primera persona del singular del pretérito, no sé qué, del indicativo. No como el tercer ejercicio de la tarea que dice ubicarlo con el significado. O sea, prácticamente lo que pasa es que aquí, o sea, tanto en la tarea como en los ejercicios, digamos, que yo os doy para que vosotros practiquéis por vuestra cuenta, eso siempre, sí, a esta altura de curso yo creo que ya lo habréis comprobado, son siempre más amplios. Es decir, para que se trabaje eso bien trabajado. Luego en el examen hay una condensación de eso hacia lo importante. Pero en el trabajo que se hace, bien en el ejercicio de entrega, bien en los que yo os ofrezco, como digo, para que practiquéis, suele haber
O sea, suelen ser a veces contundentes y amplios, ¿no? Efectivamente. Sí. Lo que pasa es que este ejercicio que yo os voy a pedir, que vamos a trabajar y que tenéis que trabajar, se condensa todo lo más importante, que nos dice, nos pide que tengáis que saber del verbo. ¿Vale? Otra cosa, y Javier, ¿eso es práctico? Uy, mira la lámpara, qué bonita. Bueno, no sé qué decirte, ¿vale? Porque quiero decir, en el caso de... Quiero decir, cuando uno utiliza el verbo, y de hecho en inglés, nosotros en inglés no vemos el modo, la persona, salvo si hay que verlo, si no, esta es la forma y se acabó. En cambio en español, en castellano, ya no está todo eso. Es decir, ¿es práctico? Ese es otro debate, ¿vale? Ese es otro debate, pero bueno. Bueno, vamos a echar un breve vistazo por la parte más formal, la morfología, ¿no? Recordando además, apuntando algo que ya vimos en su momento cuando hablamos de la formación de palabras. Decíamos en su momento, y ahora lo recordamos aquí, que todas las palabras, y el verbo no es excepción, van a tener, se compone de una raíz, lo que llamamos lexema, que es lo que le da el significado, lo que aporta el significado a la palabra, al verbo. ¿Vale? Es decir, si el verbo expresa una acción, un proceso, un estado, eso viene concentrado, viene ahí como guardado, digamos, en el lexema, en la raíz. Y a partir de ese lexema se forma el verbo y se va a ir también modificando para expresar, pues si es presente, si es pasado, si es primera persona, si es segunda persona. Por ejemplo, ahí tenés el verbo vivir. El lexema, la raíz, lo que le da el significado es lo que tenéis marcado en negrita, que es vi. V y V. V y V. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí se forma el verbo en sí, vivir. Pero se forma la palabra para expresar el verbo en presente, vive. La palabra, o sea, la forma del verbo para expresar el pasado, el pretérito imperfecto de tercera persona. Ella vivía y así todo. Es decir, el lexema es esa parte, ese corazón de la palabra que, como digo, le da el significado, le aporta esa acción o ese proceso o ese estado, y a partir del cual se van formando todas las demás formas del verbo. Todas las formas del verbo, de tiempo, de si son formas no personales, etcétera, etcétera, todas se forman a partir de esa raíz. ¿Vale? Algo curioso, profesor, veo que casi todas las terminaciones son ar, ir. Todas las conjugaciones de los verbos en español son en ar, en er, en ir, la primera, segunda y tercera conjugación, no hay más. Siempre, no sé si lo expresamos ahí y tal, pero como digo, la conjugación se expresa, o sea, se categoriza en tres. En la primera conjugación en ar, la segunda conjugación en er y la tercera conjugación en ir. ¿Vale? Y el infinitivo, la forma en la que el verbo se presenta, cuando uno lo aprende la palabra o lo busca en el diccionario, es en infinitivo. Y acaba en una de estas tres. Comer, amar, vivir. Claro, ¿vale? porque no tiene establecido como un tiempo. No, exactamente. De hecho, se le llama forma no personal, porque efectivamente no indica número, ni persona, ni tiempo, ni nada. Y siguiendo un poco lo que nos dice ahí, si yo quiero saber cuál es la raíz, pues lo único que tengo que coger es coger el infinitivo del verbo, quitarle la terminación de la conjugación, es decir, ar, er o ir, y ya me lo da. Exacto. ¿Vale? Entonces esa es la importancia del lexema, esa es la importancia de la raíz, que es, como digo, el núcleo del corazón a partir del que sale todo. Para variar, es decir, para indicar esta variedad, tan gran variedad formal que tiene, ¿no? Esta variabilidad que hemos dicho que tiene el verbo, que indica número, persona, modo, etc. Lo que vamos a hacer es que a partir de esa raíz se le van a ir añadiendo terminaciones, ¿vale? Y son esas terminaciones las que me dicen a mí qué número es, de qué número es, decir, si es singular o plural, si es un tiempo presente o pasado, si se trata de un modo indicativo, de un modo subjuntivo, etcétera, etcétera. Es decir, todos los diferentes elementos que el verbo indica, toda esa información que vosotros tenéis que analizar, viene indicada, se le añade a la raíz con las terminaciones. ¿Vale? Entonces, profe, el lexema es lo que queda en la palabra quitándole la conjugación. Exactamente, la raíz, el corazón. Y entonces a ese corazón, a esa raíz,
tú le vas añadiendo estas terminaciones que son las que te indican, como digo, si el modo es indicativo subjuntivo, si es presente o si es pasado, si es primera o segunda persona. Esas terminaciones se les denominan morfemas o desinencias, que es la palabra concreta para hablar de estas terminaciones en el verbo. Desinencia. Dice ahí, son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las distintas formas verbales. E insisto, se le llama específicamente al verbo, se le llama, esas terminaciones que se le añaden a los verbos se le llaman desinencias. ¿Vale? Igualmente, para saber cuáles son las desinencias, pues solo tengo que identificar el lexema, aislarlo y todo lo demás que me quede de la palabra, todo lo demás que me quede de la forma verbal, serán desinencias. ¿Vale? ¿En un morfema no hay conjugación o sea, si el morfema es el lexema y la palabra, entonces no hay conjugación? No, el morfema no es eso. El morfema es, tú tienes el lexema, lo que le añades a eso. El morfema solamente lo que le añades a eso. La conjugación realmente solo sirve cuando está en infinitivo, para saber si es primera, segunda o tercera conjugación. Es una especie de clasificación. Nada, a partir de ahí quiero decir, no es necesario para nada, no tiene un papel relevante, ¿no? A lo mejor, pues si estamos viendo reglas ortográficas, si pueden decir, oh, los verbos de la primera conjugación hacen esto, pero lo que es el funcionamiento del verbo no tiene un papel relevante, ¿no? De hecho, no se os va a pedir que eso forma parte, esa información, del análisis del verbo. No es necesario decir, verbo de la primera conjugación. No me interesa. Fijar el ejemplo que tenéis ahí en el cuadro. Bueno, porque esas desinencias, esas terminaciones, como digo, son las que aportan esos otros significados, que ahí llaman accidentes gramaticales, así un poco rimbombante. Son los que indican el tiempo, el modo, el número y la persona. ¿Vale? Yo tengo la forma verbal correremos. El núcleo, el lexema, es corro. Y me queda, como desinencia, como terminación, como lo que le añado, eremos. Y fijaos, en eremos, en eso, me están contando que el verbo de esta forma es de primera persona, que es plural, que es un tiempo futuro y que el modo es el modo indicativo. ¿Qué significa modo indicativo? ¿Qué significa modo indicativo? ¿Qué va a ser una acción? No exactamente. Pero un momento, dejadme que explique las cosas. No, el modo indicativo, mira, lo de modo indicativo, los dos modos son modo indicativo y modo subjuntivo. Solo hay dos modos. Solo hay dos modos. El modo indicativo, por simplificarlo mucho, sería, digamos, el normal, el habitual, en el que utilizamos normalmente nosotros. Y frente a, es como el modo de la realidad. Es decir, si tú quieres contar lo que ha pasado, si te quieres contar lo que está pasando ahora, si tú crees que algo va a pasar en el futuro, el verbo lo utilizas dentro del modo indicativo. Y hay una serie de tiempos, no sé, que dicen, modo indicativo, estos tiempos. ¿Y qué verbo puede ser el modo subjuntivo? En el modo subjuntivo va a haber otros tiempos. Es decir, ¿eso significa que me tengo que aprender los tiempos que hay en modo indicativo y los tiempos que hay en modo subjuntivo? I'm afraid, o sea, me temo que sí, que hay que identificarlo. Frente al modo indicativo, el modo subjuntivo es lo que algunos llaman como el modo de la irrealidad. Es decir, son tiempos verbales, verbos, que hablan de situaciones que a lo mejor son probables, que no es seguro. Es decir, hay siempre como una idea de falta de seguridad. No es la realidad. Un ejemplo. Si fuera de vacaciones... Es como la duda. Exactamente, ahí está. Es como que sí. Es decir, otra cosa es que voy de vacaciones a... Entonces es un modo indicativo tal. Es decir, pues no sé, si fuera de vacaciones, entonces sí que haría... Iríamos de vacaciones. ¿Vale? El fuera ya no es una realidad, es una suposición, una hipótesis. Es decir, eso sería el modo subjuntivo. Bueno, no sé, quizá a Elena aprender el modo, cuando aprende español y tal, el modo subjuntivo no le resulte tanto problema, porque al provenir el rumano, al ser también una lengua romance, una lengua que procede del latín, de repente pues hay parecido o de repente hay algo también parecido. Pero, por ejemplo, a la gente que tiene como lengua nativa el inglés y aprende español, ya pueden llevar millones de años en España, hablar un castellano, un español muy bueno, que no van a dar con el modo subjuntivo. Son incapaces
de aprender y de utilizar correctamente el modo subjuntivo, porque en inglés no existe nada parecido. En inglés ese significado se expresa de otra manera. Y entonces el modo subjuntivo ya le resulta como algo, pero vamos, imposible, muy difícil. Ya lo he comprobado con varias personas que son, con uno que era inglés y otra amiga que es americana, estadounidense, y no, hablan bien castellano, o un castellano, en el caso del chico, muy bueno. De hecho está casado con una española, vive aquí en España desde hace más de 20 años. El subjuntivo no hay forma, no hay forma. Vale, entonces, fijaos, o sea, que es una cosa ahí fastidiosa y tal. Bueno, pues fijaos toda la información que tiene solamente en esa terminación, en esa desinencia. Bueno, pues esa es la información que nosotros vamos a necesitar. Bueno, a partir de aquí ya tendríamos los cuadros de los tiempos verbales. Fijaos, en este primer cuadro aparece que dice formas personales del verbo. ¿Qué quiere decir eso de formas personales del verbo? Son formas verbales que tienen persona y número y tiempo. Es decir, las que nosotros vamos a analizar normalmente. Que tú me puedes decir de esto que es primera persona, del singular, del pretérito imperfecto, de indicativo. Esas son las formas personales. Las que, insisto, pertenecen a un tiempo verbal concreto y tú puedes identificar la persona y el número de esa forma verbal. Bueno, tenéis modo indicativo y modo subjuntivo, ¿veis? Bueno, y lo que pasa es que el imperativo que queda un poco ahí, pero ahora hablamos de eso. El modo indicativo, al ser el habitual, el más común, en el cual yo me expreso normalmente, pues el que tiene más tiempo, claro. Hay por un lado columna de tiempos simples y columna de tiempos compuestos. ¿Qué quiere decir eso de simple y compuesto? Bueno, pues tan sencillo como que los tiempos simples son los que se forman con una sola palabra. Es decir, el verbo viene representado por una sola palabra. Mientras que los tiempos compuestos son aquellos en los que el verbo viene representado por dos. Hay veces que incluso tres, pero para nosotros dos. Esos tiempos compuestos, cuando tienen dos palabras, eso quiere decir que va a haber el verbo que indica la acción o la situación o lo que pasa y otro verbo que llamamos verbo auxiliar, que es el que ayuda a formar estos tiempos y a expresar esos otros tiempos compuestos. En el caso del castellano, ese verbo auxiliar, ese verbo que se combina con el verbo, digamos, normal, el que tiene significado, es el verbo haber. De manera que en los tiempos compuestos vais a ver que va a haber siempre una forma del verbo haber, la que corresponde al tiempo, y otra forma de un verbo que tiene significado, el verbo que indica la acción. La forma del verbo haber va a ir en el tiempo que se utilice, es decir, si es presente, el verbo haber irá en presente. Si es futuro, el verbo haber irá en futuro, y así. Mientras que la forma del verbo que indica la acción, la forma que nos describe lo que pasa, va a ir siempre en lo que llamamos participio. En la forma normal, en la forma no personal de participio. Y esa no cambiará, esa siempre será igual. Fijaos, pretérito perfecto compuesto, he estudiado. Pero si digo ellos, ellos han estudiado. O si digo nosotros hemos estudiado. Pero en cambio, estudiado, el participio, la forma no personal de ese verbo siempre va a permanecer igual. Así es como se forman los tiempos compuestos en español. ¿Vale? Con el verbo haber, con una forma del verbo haber, la que corresponda al tiempo, si es una forma de presente, si es una forma de pretérito, el que sea, acompañado de un participio de un verbo que ya tiene un significado, es decir, que ya indica una acción. Siempre es así. Tiempos simples tenéis presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro simple y condicional simple. Disculpa que me interrumpa. Sí, dime, Catiuca. Veo algo curioso en los tiempos compuestos. Sí. Que solo cambia el verbo haber. Lo que comentaba, solo cambia el verbo haber. La forma que le acompaña ese participio siempre. ¿Ves que en todos los tiempos compuestos. Solo cambia el verbo haber. El participio, es decir, la forma de ese verbo que te den, siempre es la misma. Si te fijas, pretérito perfecto, he estudiado, ok. Pretérito perfecto, había estudiado. Futuro, habré estudiado. Había, habré, eso sí cambia, pero estudiado permanece igual. Solo cambia el verbo haber. Donde vamos a reconocer el tiempo compuesto
va a ser, es decir, donde tendréis que fijaros para reconocer el tiempo compuesto será en el verbo haber. Por lo tanto, los tiempos simples, ahí tenéis. Recordad que en la denominación de los tiempos no se habla de pasado, sino que se habla de pretérito. Es como hay una cosa, hay una fosilización, una palabra un tanto, pero se habla de pretérito, no se habla de pasado. Pretérito es el pasado. Pretérito es como si dijéramos pasado. No se dice pasado imperfecto, sino pretérito imperfecto. No es pasado perfecto simple, sino pretérito perfecto simple. Y esa palabra primera vez que es pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto, tomando un poco el significado de latín, sería más que perfecto. O sea, ya no es solo perfecto, sino es más que. ¿Vale? Entendiendo aquí la idea de perfecto como realizado, en cierta forma. ¿Vale? Pues tampoco nos vamos a meter ahí, en eso. Pero la idea de perfecto viene aquí como hecho, realizado. Si la acción ha llegado al punto que tenía que llegar. Va un poco por ahí la idea. ¿Vale? No es que sea perfecto, de que es perfección absoluta y tal. Bueno, y en los tiempos compuestos tendríamos el pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto, el anterior, el futuro perfecto y el condicional perfecto. Yo entiendo que esto, la única forma es aprenderse, o sea, no hay sino ver el tiempo, su denominación y ver cómo se conjuga. No hay otra. No hay otra forma. Al igual que los tiempos compuestos. Igual. A ver, para, digamos, de repente a Elena le resulta un poco más tal, pero a nosotros, con que veáis la primera forma, las siguientes ya salen. Nos deben de salir como hablantes nativos, nos deben de salir por sí solas, ¿no? Es decir, yo estudio, tú estudias, él estudió, y así, ¿vale? Es decir, quiero decir para que veáis los tiempos completos, las conjugaciones completas de cada tiempo. Tú estudias, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, yo estudia. O el pretérito anterior, yo hube estudiado, tú hubiste estudiado, él hubo estudiado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso hay que conocerlo, eso hay que saberlo, hay que manejarlo. De repente no tanto de memoria, pero sí, insisto, la idea es identificarlo. Que si yo te pongo, habría insistido, primera persona del plural, del condicional perfecto, del modo indicativo. Eso es lo que me tienes que decir y eso lo tienes que reconocer. ¿Vale? Y la única forma de conocerlo es a través de estas tablas, familiarizándose con los tiempos, familiarizándose con el nombre de los tiempos, etcétera, etcétera. Es así, ¿no? Bueno, frente al modo indicativo, como explicábamos, el modo subjuntivo, que solo tiene 4 tiempos. El presente y pretérito perfecto como tiempos simples y el pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto como tiempos compuestos. ¿Vale? Es decir, hay tiempos que tienen versión indicativo y versión subjuntivo. ¿Vale? En la del subjuntivo cambia un poco la cosa, ¿vale? Repasarlo, mirarlo bien porque las preposiciones, las conjugaciones son diferentes. Por ejemplo, el presente es estudie, yo estudie, tú estudias, perdón, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiéis, ellos estudian. El imperfecto tiene 2 formas. En ara y en ase. Yo estudiara o estudiase. Tú estudiaras o estudiases. Él estudiara o estudiase. Nosotros estudiáramos o estudiásemos. E igual con el pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto. ¿Vale? Por ahora bien, vamos, o sea, por ahora bien me refiero en el sentido de que estamos cogiendo el hilo, vamos un poco por el camino por donde hay que... ¿Vale? Bueno, finalmente, que no lo mencionaba antes, la explicación del indicativo y subjuntivo, está el modo imperativo. El modo imperativo es que es una cosa sola. Es más, aunque ahí pone presente, a veces que ni siquiera al analizarlo se dice presente, se dice solo indicativo. Porque es el modo para dar órdenes. ¿Vale? Estudia tú, estudiad vosotros. Aprende tú, aprended vosotros. Claro, y solo hay segunda persona, claro. Es decir, que si pusiéramos para analizar un imperativo, tendríamos que poner segunda persona del singular, modo imperativo. O sea, segunda persona singular presente, modo imperativo. Cuando uno da órdenes a otra persona. No se las da a sí mismo, normalmente, ni a una tercera, sino a la persona o personas que tiene delante. Por eso, el imperativo siempre es segunda persona del singular o del plural. Imperativo porque da una orden. Exactamente.
siempre va a ser entonces o segunda persona del singular o segunda persona del plural. ¿Veis? Estudia, estudia tú, segunda persona del singular. Estudiar, segunda persona del plural, vosotros. Aprende, aprende tú, segunda persona del singular. Aprended vosotros, segunda persona del plural. De manera que a la hora de analizar una forma de imperativo, siempre va a ser así. Segunda persona, singular o plural, presente, modo indicativo. Y ya. Perdón, modo imperativo. Y ya. ¿Vale? De esto hay ejercicio, ¿verdad? Sí, hay, de hecho hay como 3, 4 ahí, Sí, no sé qué, con... No quise verlo hasta no ver la clase, ¿vale? Vale. Que después me enredo conmigo. Vale, bueno, precisamente no, fijaos que a veces va uno tan rápido que esto lo estuve revisando y tal, hace unos días y no sé por qué, no me acordaba de que teníamos también esta conjugación. Eso que decía antes de que alguien me puede decir, bueno, Javier, vale, tú me pones en este primer cuadro, me pones solo una forma del tiempo, pero yo quiero saber todas las formas. Yo te digo, bueno, pues si eres hablante nativo y tal, lo normal es que te saliera. Pero es que no me sale. Bueno, pues para aquí tenemos este cuadro que toma como ejemplo el verbo cantar y que te conjuga con todas las formas, todos los tiempos. De indicativo y de subjuntivo. ¿Vale? Entonces, si yo digo, el presente, ¿cómo es y tal? Aquí lo tenéis. El de subjuntivo, ¿cómo es? Aquí lo tenéis. Es decir, esto es un ejemplo de cómo conjugaríamos un verbo regular. No vamos a hablar de los verbos regulares. Dejámoslos a un lado, va de retro Satanás. Ahora mismo solo los verbos regulares. Pues aquí tenéis un ejemplo de una conjugación completa de un verbo. En este caso, un verbo de la primera conjugación, que es cantar. Entonces tenéis todos los tiempos de indicativo con todas sus personas y sus formas, todos los tiempos de subjuntivo con todas sus personas y sus formas, el imperativo con todas sus personas y sus formas, ¿vale? Bueno, fijaos una cosa, aunque, para que no le hagáis mucho caso. Yo he dicho que el imperativo es, sobre todo, dirigido hacia... está uno ya lo acabo de decir y se me ha ido la idea. Segunda persona del singular o del plural, ¿vale? Aquí introducen también otras personas, ¿no? No le hagáis caso. Es decir, de ese que se está ofreciendo, lo que estáis viendo aquí en clase o Elena en casa, es canta tú y cantad vosotros. Porque realmente, insisto, el imperativo es, al ser una orden, solo puede ser dirigido a una persona o personas que tengamos delante, ¿vale? Vale. ¿Por qué ponen esto? Sí, porque hay veces que hay situaciones o contextos en las que el imperativo, hay otras formas de otros tiempos, porque si analizáramos bien, canten, cante él, serían de otros tiempos verbales, ¿vale? Se pueden utilizar para, en ciertos contextos, suplir al imperativo. No me enrollo más. Imperativo, canta tú y cantad vosotros, y ya, ¿vale? Y hay una cosa interesante aquí, también introduce las formas no personales que decía antes. Mira, en castellano existe 3 formas no personales. Cuando, repito, vuelvo a comentar lo que he dicho antes, cuando hablamos de formas no personales, me refiero a formas del verbo que no tienen persona, ni número, ni tiempo verbal. Es decir, que si yo te la pongo para analizar, tú no me puedes decir primera persona del singular del presente de indicativo. No se puede. No tiene. Las formas no personales son una sola. Entonces, si yo te pongo, por ejemplo, cantar, tú solo me puedes decir infinitivo simple. O si te pongo habiendo cantado, gerundio compuesto. No me puedes decir nada más. Estas formas no personales, que insisto, no tienen ese tipo de información, ni de tiempo verbal, ni de personas, ni de número, etcétera, se utilizan para formar los tiempos compuestos, como hemos visto, en el caso del participio, y también para formar y crear lo que llamamos perífrasis verbales. Es decir, unas estructuras verbales que se componen de 2 o más formas verbales. Dentro de esas perífrasis verbales necesitaremos a veces utilizar un gerundio o un infinitivo. ¿Vale? En definitiva, para nosotros, formas no personales, con esas características que acabo de decir, tenemos 3 con forma simple, que son el infinitivo, el gerundio y el participio. Antes hemos mencionado el infinitivo, que nos indica a qué conjugación pertenece el verbo. Hemos hablado del participio, que nos ayuda a crear los tiempos compuestos. Y luego está el gerundio. Por ejemplo, el gerundio se podría utilizar en esta perífrasis, haciendo una conexión con inglés, que permite traducir el presente continuo de inglés. Cuando yo digo I am speaking,
En español decimos yo estoy hablando y ese hablando es el gerundio. Hay una perífrasis que es estar más gerundio, esa estructura verbal, insisto, que se llama perífrasis, para indicar un proceso que está ocurriendo en ese momento. En esa perífrasis verbal estamos utilizando esa forma no personal que es el gerundio. ¿Vale? Y gerundio compuesto solo dos formas. De las tres, solo hay dos que tienen formas compuestas. El infinitivo, haber cantado, y el gerundio, habiendo cantado. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí. Una cosa, no he hecho referencia al aspecto. No vamos a utilizar, no vamos a hacer referencia al aspecto, ¿vale? Porque es una cosa, si... De hecho, no voy a decir nada. No me preguntéis. Es una cosa vaporosa. Cuando digo vaporosa es que yo te puedo comentar o te decía algo y tal, de si a ver, el aspecto básicamente hace referencia a si la acción se percibe como completada o si se percibe que todavía falta por terminar. Es decir, es un elemento que es, como digo, vaporoso, que a veces es un poco penetrar en el significado y comprenderlo de forma total puede ser un poco difícil. Así que lo vamos a dejar a un lado porque realmente la información importante es esa de persona, número, tiempo y modo. ¿Vale? Persona, número, tiempo y modo. Por ahora bien, entonces. Eso que están ahí. Exactamente. ¿Son cuatro? Son cuatro. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a hacer 2 o 3 ejemplos de cómo debéis analizar los verbos. ¿Vale? Recomendación, pues una vez que pase la clase de hoy, en su momento, cuando se cuelgue y demás, revisadla. Porque de repente toda esa información que estamos, lógicamente mucha información la que estamos dando, y de repente el ejercicio, como digo, es analizarlo y tal, pero a través de lo que yo te estoy contando en la clase te va a ayudar a entenderlo mejor y a analizar mejor. Aunque yo no te pregunte, oye, divídeme este verbo en lexema y morfema. ¿Vale? Pero todas esas ideas además te van a ayudar luego a entenderlo mejor y a verlo mejor. Bueno, vamos a verlo en la pizarra. Ay, no, voy a... Es que no le he conectado todavía, no le he visto. Entonces. ¿Perdón? Bueno, no exactamente. Era unas revisiones, ya cuando uno tiene cierta edad, necesita ciertas revisiones técnicas, chapa y pintura, como decía mi padre. Y entonces eso fue pues, bueno, unas pruebas así y tal, para saber que todo está bien. Para saber que todo... Yo fui tonto porque vi el mensaje cuando estabas. Vaya. No, yo no lo vi, yo me enteré con las muchachas porque yo tenía a mi perro enfermo. Ay, vaya. Y es más, y vine a acompañar a mi hijo a traerlo porque la mandaron a caminar un rato que tenía el tratamiento puesto. Y le vine a dejar unos papeles aquí al profesor. Ajá. Y después me dice, no, tú no viste, no. Sí, es que lo puse en el aula virtual. Sí, luego después que me reí, bueno, no, pero si no ibas a... 2 días sin dormir. Claro. ¿Y todo bien? Sí, bueno. Una indigestión. Ay, sí, la que tengo en casa hasta ahora sí también. Sí, porque es una golden y come como que le van a quitar la comida. Y de repente va por la calle y come algo. No. Ah, vale. Solo que come como que usted le va a quitar la comida que ella tiene. Sí, lo sé. Se la estamos dando fraccionada. Claro. Sí, claro. Esa en casa es la gata, que por cierto se llama Caracas. Es la que come así como una descosida, que hay que controlarle todo. Sí, 2 noches sin dormir. Claro, es que además ellos primero se ponen... vómito y después fue diarrea. Ay, sí. Ellos se ponen... Claro, ellos no entienden y tal, y... No, pero esa me buscó, se apoderó del cuarto de nosotros, pero cuando se sintió bien, se fue a dormir con mis hijos después. Esa. Es que son como personas. No sabes más que uno. Son personitas totales. Bueno. Pues nada, ¿tú tienes un gato o perro, Elena? ¿O no? ¿Tienes mascotas? Que estábamos aquí hablando de un poco de todo. Sí, tengo un gato. Ay, qué bien, sí. Yo he descubierto que soy más de gato, ¿eh?
sea, yo la relación esa que tenemos una relación de amor-odio, nos queremos y nos odiamos, ¿no? Pero bueno, así vamos durante el día, sí, sí. Yo porque a mí me gustan los gatos, pero siempre digo que los gatos son de libertad. Sí, eso sí, hay que entender que son de libertad. Tenerlos sí. sin yo poderle dar esa libertad. Sí, 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 es verdad que son de libertad. Bueno, entonces, yo voy a hacer dos formas, o tres, vamos a hacer tres, para que veáis bien qué es lo que se os va a pedir en el ejercicio. ¿Vale? Que además creo que, bueno, el ejercicio obligatorio va también un poco por esto, ¿vale? Entonces, el ejercicio es tan sencillo en el planteamiento, o sea, no que el ejercicio sea fácil en sí, pero el ejercicio en el planteamiento es tan sencillo como que yo te doy unas formas verbales y tú tienes que decirme esos 4 aspectos, el análisis de esa información que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar, no vamos a empezar en lo alto. Yo te puedo poner acudió, del verbo acudir, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo tendría que analizarlo? Bueno, yo recomiendo que sigáis un orden, porque ese orden luego se va quedando y se repite como una cantinela. Entonces sería persona, número, Está en primera. tiempo y modo. ¿Vale? Entonces, yo recomendaría que a la hora de analizar, esos son los 4 datos que yo necesito y que siguierais este orden. A ver, que lo podéis poner como queráis, pero si tenéis un orden, ya eso os va a ayudar a que no se os olvide y a que sea siempre igual. Entonces, en el caso de acudir, de la forma acudió, pues sería, yo diría, él o ella. Tercera persona. La segunda es tú, o sea, yo, primera, tú, segunda. Él o ella, tercera. Nosotros, primera, del plural, vosotros, segunda, del plural, y ellos o ellas. Entonces, sería tercera persona del singular, y ya tenemos persona y número. Pasado, pero ya no vale con decir solamente. Eso es lo que quería que me aclararas. Vale. Para eso hay que acudir a la tablita. Si ahora mismo yo no lo controlo bien, yo tengo que, a la hora de analizarlo, acudir a la tablita. Entonces, presente. Tercera persona del singular, del pretérito, no, del presente no, del pretérito perfecto simple. De indicativo. Y con ello ya tendríamos el análisis del verbo. Fíjate que tío, acudió es como estudié, aprendí, insistí. El pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto. Por tanto, tenemos la persona, el número, el tiempo y el modo. Y ya con eso analizamos la forma verbal. ¿Vale? A ver. Otra forma verbal. Había conocido. Bueno, habían. Vamos a poner aquí. Habían conocido. Venga, vamos a intentar hacerlo y tal, siguiendo. Personas. Habían conocido. A ver, si yo, por ejemplo, veo la forma y no me sale, pensad en qué pronombre él, o sea, yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros, qué pronombre, ok, qué pronombre le pondría. Y en este caso, ellos habían conocido. Entonces, tercera persona del plural. Insisto, si yo tengo dudas y no me queda claro qué persona es, colocadle delante de la forma verbal que tengáis que analizar el pronombre que le corresponde, el pronombre con el cual concuerde. En este caso es ellos, por lo tanto, tercera, y ya sale persona y número. Tercera persona del plural. ¿De qué tiempo?
Pasado. Pero no es suficiente decir con pasado, porque hay varios tipos. Primero, no es pasado, es pretérito, ¿vale? Acostumbrados a eso, ¿vale? Es muy importante. Pero todos los años me pasa igual. Que luego llega el análisis y me ponen la gente el pasado. No. Pretérito. Yo sé que es un rollo, que es complicado y tal, pero hay que entender que el término para referirse al pasado con los tiempos verbales es pretérito. Pretérito perfecto. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. ¿Vale? Y ya lo tendríamos analizado. Una más y hacemos ejercicio. Por ejemplo, iré. Iré. Bueno, ¿qué persona es? Primera persona. Primera persona del singular, ¿vale? Futuro. El tiempo Futuro simple. de futuro simple y el modo Indicativo. indicativo. Pues ya está. Ese se me hizo más fácil. ¿Cómo? Ese se me hizo más fácil. Primera persona del singular de futuro. Como todo, practicar. Como todo es practicar, claro, claro. Y cuanto más mejor, y sobre todo practicarlo, pues ya digo, teniendo la tabla al lado para manejar los tiempos, cómo se denominan los tiempos, etcétera, etcétera. ¿Vale? No lo voy a borrar. No. Hasta que por lo menos me dé tiempo de... Vale, bueno, pues voy entonces a, porque por ejemplo no había preparado este ejercicio, así que pero se puede hacer perfectamente si mientras estáis terminando de copiar. Voy a seleccionar formas. Vale, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas. ¿Vale? Vamos a analizarlo. Lo voy a colocar ahí. Cualquiera. Personales, puede haber formas no personales, hay modo imperativo, modo subjuntivo, modo indicativo, hay un poco de todo, para que empecemos ahí bien, ¿vale? Entonces, recomendación, tener al lado, o sea, no voy a borrar lo de persona, número, tiempo y modo para que tengamos el lista, pero tened al lado el cuadro con los tiempos, el cuadro con la conjugación completa de cantar, porque nos va a ayudar, ¿vale? Ay, es que no... Bueno, podemos hacer una cosa. Vamos a poner las formas verbales, ¿vale? Y lo copia y proyecto el cuadro, ¿vale? Y así al menos... Pero es bueno que, o bien a través del móvil o algo, porque a veces lo utilizamos en clase, o viene bien utilizarlo en clase, ¿vale? Tenerlo de la aplicación del aula virtual, para que puedas acceder a ese... Bueno, si quieres, ¿Lo tienes? Pues míralo por ahí, exactamente. ¿Hay una aplicación de los... Sí. ¿Cómo se llama? Tienes que buscar Moodle. ¿Cómo? Espera, lo copio eso y ahora te ayudo, porque es más rápido que si te lo digo así. A ver. Borramos esto. Ay, bueno, da igual, ya lo pongo otra vez. Porque ya. Entonces hemos dicho que el orden, recordad. Persona,
número, tiempo, ajá, tiempo y modo. Vale. Entonces, ¿cuáles son las formas verbales? ¿Cómo? El tema 6, donde dice el apartado de lengua. Tendríamos, coméis, sería una. Hubo trabajado. Dentro del apartado de lengua, ¿estás en la carpeta de lengua? Sí. Vale, pues abajo de todo hay un PDF que dice tema 6, lengua. Sí. Esa es una y la anterior. Esa es la de todos los tiempos y la otra es el ejemplo con todos los tiempos conjugados. ¿Vale? Esa es la que... Vale, perfecto. Veríamos, es otra. Hayan viajado. Durmiendo. Y la última, subir. Bueno, pues vamos a ello. Uy, que era más temprano.
En las formas no personales, ¿qué te tenemos que decir? En las formas personales tienes que decir cuál es, ¿vale? Y en el caso del gerundio y del genitivo, decir si es simple o compuesto. Y ya está. O sea, gerundio y simple, por ejemplo. Por ejemplo. No se puede decir nada más. No hay que decir ni... No podemos decir efectivamente ningún tipo de información más. Vale, vamos a tener que corregir. Se nos va el tiempo. La verdad es que pensaba que, que nos iba a dar tiempo más, pero no. Ok, vamos a ver, ¿vale? Para comentarlo y tal. Bueno, entonces lo que vais a ver ahí es, como digo, el análisis, como tenemos que hacer. Siguiendo ese orden. Bueno, coméis. Segunda persona del plural del pretérito imperfecto. Segunda persona del plural. Del pretérito imperfecto. Del pretérito imperfecto. No. Comíais. Del presente del indicativo. Del presente de indicativo. Efectivamente. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis. Muy bien, Elena. No sé por qué si es el pasado. Ajá. Vale. Segunda persona en el plural del presente de indicativo. Vale. Hubo trabajado. Tercera persona del singular del pretérito. Tercera persona del singular. Del... Tercera persona, ¿por qué tercera persona? Él o ella hubo trabajado. Ay, Del pretérito anterior de indicativo. ¿Vale? Eso es necesario, hay que ponerlo Siempre. Aunque sea como en este caso un tiempo verbal que solo encontramos en indicativo, hay que ponerlo también. ¿Vale? Tercera persona del singular del pretérito anterior de indicativo. Claro, él o ella hubo trabajado. ¿Vale? Veríamos. Tercera persona del plural del pretérito imperfecto. Creo que eso se hayan viajado, a lo mejor. Veríamos, es el que estoy diciendo ahora. veríamos. Tercera persona plural. No, primera persona. Veríamos. Primera persona. Nosotros, primera Veríamos. persona Del plural. del plural. ¿De qué tiempo? Yo he puesto pretérito plural. No, el pluscuamperfecto. Condicional del indicativo. ¿Pero de qué tiempo, Elena, perdona? Le he puesto del condicional del indicativo. Condicional simple. ¿Vale? Hay que especificarlo de simple, de indicativo. No doy una por No, eso es ahora que estamos empezando. Ya veréis cómo luego sí. Esto es el pluscuamperfecto. Siempre que sea pluscuamperfecto y tal, es un tiempo compuesto. ¿Vale?
Primera persona del plural, nosotros veríamos del condicional simple de indicativo. Hayan viajado. Tercera persona del plural. Efectivamente, tenemos Pretérito pluscuamperfecto. tercera persona del plural. Aunque yo he puesto perfecto, del pretérito perfecto compuesto. Pero Yo puse el pretérito perfecto. Es pretérito perfecto, vamos, sin compuesto. sin compuesto. Es del pretérito perfecto, pero ¿de qué modo? No, recordad, el modo siempre hay que ponerlo. Indicativo. Indicativo. Subjuntivo ahora. Del subjuntivo, hayan, además es muy característico, claro, hayan viajado. Tercera persona del plural, del pretérito perfecto de subjuntivo, ¿no? Además, los subjuntivos lo que tienen que son y tal, pero una vez que uno se hace con ellos, lo identifica. Haya, eso solo puede ser subjuntivo. Durmiendo, pues lo que está diciendo hasta ahí, ¿no? Forma no personal, gerundio simple. Gerundio simple, que pongamos eso. Si le pones forma no personal, perfecto. Gerundio simple o forma no personal, gerundio simple. Ya está, no se puede decir más. Y por último, subir. Primera persona del plural y modo imperativo presente. Es modo imperativo presente, pero recuerda lo que hemos dicho. El modo imperativo para nosotros, el modo imperativo siempre va a ser segunda persona, singular o plural, pero solo segunda persona. Singular. Entonces, segunda persona plural, subid vosotros, Plural. ¿vale? Imperativo o presente, vamos por seguido. Presente. No puede ser nosotros subir. Claro, subid vosotros. No, sí, yo quería decir nosotros. Ah, vale. Yo quería decir vosotros subid. Segunda persona. He puesto primera. No, ok. Segunda persona del plural, presente, imperativo. Y ya está. Vale. El plural modo imperativo presente está bien. Sí, lo he puesto así para mantenerlo del orden, pero también, mientras esté la información, bueno, primeras impresiones. Ahí en ese no se coloca si es indicativo o no, ¿verdad? Porque el modo es imperativo. Con el imperativo. Recuerda el modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Esos son los tres modos. Mi primera impresión es que esto, aunque si con la tabla es difícil, no me quiero hacer. Bueno, hay que practicarlo mucho. Va a llegar un punto, ¿verdad?, en el que la tabla y tal la vas a mirar, pero ya la vas a manejar y no vas a ser tan dependiente de eso. ¿Vale? Ahora queda ya practicarlo. ¿Ok? Bueno, nos volvemos a ver el martes 19 de abril. ¿Vale? Mi cumple, justo. Ah, pues mira, ya te felicitaremos convenientemente. Ese martes, día 9, empezaremos ya tema 7 de lengua y lo que estoy diciendo antes, que no habéis leído todavía, el tema 6 se va a extender y se va a extender la fecha de entrega de ejercicios del tema 6 de inglés, ¿vale? Lo tengo que cambiar. Eso se va a extender, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos que trabajarlo bien, que eso lo hemos trabajado una parte, y como además nos queda solamente ese tema 6 y luego el 7, para tener material durante el tercer trimestre. Pero insisto, el de lengua... Solo el de inglés. Solo el de inglés se extiende. El de lengua se mantiene la fecha y tal. Entonces empezaremos ese día el tema 7 de lengua. ¿Qué ocurre? Que nos queda el contenido que yo creí que lo íbamos a... Ah, bueno, perdón, voy a parar aquí, que ya hemos terminado con el verbo.